espacio dedicado a la sexualidad masculina, el doctor Jorge Diorio nos habla sobre la disfunción eréctil y nos aclara si la misma es un síntoma de enfermedades vasculares. Doctor Diorio, qué placer tenerlo nuevamente en nuestro programa. Un gusto, muchas gracias por la invitación, Ana María. Doctor, como verá, le estamos tratando de extraer todos los conocimientos. Para eso estamos. En el día de hoy quedamos en que íbamos a hablar sobre disfunción eréctil. ¿A qué nos referimos con este término? El término disfunción eréctil, el término más moderno para referirnos a la antigua impotencia, se refiere a cuando el paciente tiene una incapacidad para obtener y o mantener una erección con capacidad de penetrar y de finalizar la relación sexual, y generalmente hablamos de disfunción eréctil, enfermedad, por decirlo de una manera, cuando se está dando de manera más o menos permanente, ¿verdad? O sea, un paciente que un día, por una situación puntual, cansado o que no estaba con mayor deseo e intenta una relación y no tiene un buen desempeño, generalmente le decimos que no es para alarmarse, le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Pero si vamos estrictamente a la definición, ese paciente ese día tuvo una disfunción eréctil, ¿verdad? Lo que nosotros decimos que no es para alarmarse y para consultar, que el paciente debe consultar cuando tiene una disfunción eréctil que se empieza a dar de una manera, digamos, más o menos reiterada en el tiempo. ¿Cuáles son los síntomas alertadores? Síntomas alertadores, para decirlo de alguna manera, y puede ser que el paciente empiece a ver que empiezan a disminuir las erecciones espontáneas matutinas. Lo que los pacientes dicen generalmente como se da el inicio de su problema, habitualmente nos dice: doctor, se fue dando de manera lenta y progresiva en el tiempo. Al principio lo adjudicaba al estrés, pensé que sería el cansancio y cuando vi que empezó a empeorar decidí consultar. Generalmente empieza por una dificultad para mantener la erección. O sea, los pacientes dicen: al principio la obtenía normal, pero fui viendo que con el tiempo se iba dando también la dificultad para mantenerla. Y a veces el paciente cuando viene a la consulta ya directamente no obtiene siquiera ningún tipo de erección. Doctor, ¿y cómo puede llegar a determinar un paciente si la erección es normal o no? ¿Cómo se produce una erección normal? Son dos preguntas Sí, en una. dos en Primero una. vamos a la más fácil. ¿Cómo sabe un paciente si su erección es normal o no? La pregunta es muy inteligente y la respuesta a veces es complicada, ¿no? Pero vamos a tratar de resumirla. El paciente heterosexual, la única erección que conoce generalmente es la de él. El paciente homosexual a veces conoce la erección de sus compañeros sexuales. Generalmente el paciente, el parámetro más fidedigno que tiene es ver que la erección suya propia en el tiempo está disminuyendo. Entonces nos dice: doctor, yo veo que la erección mía no es la de antes. Porque antes estaba con mi pareja, tenía la erección normalmente, la podía penetrar sin dificultad, mantener durante la relación y ahora no consigo. Eso es clarísimo, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos ciertos parámetros técnicos, científicos, porque nosotros estamos toda la mañana haciendo estudios, lo que llamamos de funcionalidad eréctil, en los cuales, por medio de aparatología y también clínicamente, porque como es lo único que hacemos desde hace muchos años, ya sabemos si la erección es firme o no. Entonces, nosotros sabemos, y a veces es una pregunta interesante que le hacemos a estos pacientes en el contexto de estos estudios. Por ejemplo, causamos la erección del paciente y le decimos: a ver, señor, evalúe su erección, vea cómo está su pene y díganos cómo le parece que es su respuesta. Y a veces nos llevamos la sorpresa que el paciente tiene una erección firme, una erección 100% plena, y el paciente toca el pene y nos dice: vio, doctor, apenas tengo una semierección. Ahí nosotros ya sabemos: pucha, este hombre tiene una falsa idea de lo que debe ser su erección, porque tiene una erección plena y él espera algo por encima de lo normal. Y otras veces es al revés. En los test de funcionalidad eréctil, el paciente tiene apenas una semierección y le decimos: a ver, toque usted mismo su pene y díganos qué opina de la respuesta. Y el paciente pobre nos dice: doctor, hace años que no lo veía tan bien, y en realidad tiene una semierección. Ahí al revés, nos da la pauta de que debe de tener una disfunción eréctil en el momento de la relación muy seria, porque en el test conseguimos apenas una semierección y él está muy contento. Esta sería la respuesta a la primera pregunta, ¿verdad? Sí. La segunda pregunta,
¿Cómo ocurre una erección normal? Nosotros se lo intentamos explicar a los pacientes de una manera muy simple. Le decimos la erección es como si fuera un motor en el que intervienen varios participantes, por decirlo de alguna manera. Nosotros si tenemos un motor muy simple, vamos a considerar una moto, ¿verdad? Tenemos la llave de contacto con la que nosotros estamos dando un golpe de contacto y mandando corriente de la batería para que empiece a marchar el motor. Ese motor, para que funcione bien, precisa que tenga combustible, que el bloque esté bien, ¿verdad? Si está fundido, si está roto un pistón, no va a funcionar. Lo mismo pasa con el pene. En el pene, digamos, para que tenga una buena erección, se precisan una serie de factores, ¿verdad? Todo se inicia a nivel del cerebro. El cerebro podemos decir que equiparando con este modelo mecánico que hicimos del motor, el cerebro es como si fuera la computadora central. Va a ser el que va a dar inicio a la serie de estímulos que va a desencadenar que esa erección se inicie. Ahí es donde participan los factores psicológicos. Si el paciente está en un conflicto de pareja, si el paciente está muy estresado, si está muy cansado, si ese día no tenía ganas de tener una relación, probablemente el estímulo a nivel de los centros superiores no se esté iniciando bien. Pero ese estímulo tiene que transmitirse hacia el pene y esa transmisión es vía neurológica. O sea, como en el motor que nosotros queremos que se inicie, que lo arranquemos, ¿verdad? Nosotros estamos dando vuelta la llave de contacto o apretando un botón y esa corriente tiene que transmitirse por medio de los cables. Bueno, acá lo mismo. La transmisión neurológica tiene que darse normalmente y aquí, por ejemplo, es donde participan los factores neurológicos, vistos generalmente en el paciente diabético y en el paciente alcohólico. Estos pacientes tendrán polineuropatías que van a afectar el recorrido de la transmisión del estímulo. Y, por último, precisamos el efector que esté sano, o sea, el propio pene, ¿verdad? Por ejemplo, como decíamos en otro programa, en el examen físico que el especialista hace cuando examina meticulosamente el pene, busca que a la palpación no encuentre fibrosis. La fibrosis es como un nódulo que nos está hablando de que hay una alteración a nivel específico del pene, como si fuera el motor que nosotros encontramos que hay una rotura. Que eso lo puede determinar el especialista. Eso es la palpación del especialista. Y después, por último, tenemos el factor más importante, que es el factor vascular. Y aquí le decimos siempre al paciente que el factor vascular es como si fuera un sistema hidráulico, que es el más importante, ¿verdad?, factor orgánico de la erección. Como si fuera una pileta que queremos llenar de agua y en la cual nosotros tenemos que abrir la canilla, pero a su vez cerrar el desagüe. Si la canilla, cuando la abrimos, nos entra agua a una determinada velocidad y cuando cerramos el desagüe no permite que esa agua se nos escape, nosotros vamos a tener una erección vascularmente normal. Nada más que acá, en ese factor hidráulico de la erección, es lo que nosotros llamamos la hemodinamia de la erección. No estamos hablando de agua, sino de sangre. Y nosotros tenemos, por ejemplo, estudios con aparatos. El aparato clave en esto se llama ecodoppler peniano. Es un aparato que nos permite determinar de manera exacta cómo dilatan las arterias, cómo entra la sangre y a su vez cómo funcionan estas válvulas, diríamos, que son las que permiten que esa sangre no se escape, que el pene alcance presiones de llenado suficientes para poder diagnosticar una impotencia, por ejemplo, vascular. O sea que por lo que usted dice, la disfunción eréctil, en este caso específicamente, puede ser un síntoma alertador de una enfermedad vascular. Claro, de hecho hay estudios recientes que dicen que las disfunciones eréctiles en algunas situaciones anticipan a un problema vascular mayor. ¿Cómo es esto? Esto hay que interpretarlo correctamente, porque nosotros escuchamos a veces médicos, a veces especialistas, a veces no especialistas, interpretando mal y diciendo, por ejemplo, en la radio, en la televisión, algo así. Una persona que tiene un problema de erección, puede ser esto premonitorio de un problema cardíaco. Digamos, esto está bien y está mal, porque si el paciente tiene un problema de erección de causa emocional, ¿verdad?, no es premonitorio de ningún problema cardíaco. Si el paciente tiene un problema de erección, orgánico inclusive, pero de causa hormonal o de causa neurológica, viste que recién dijimos, una de las causas pueden ser neurológicas, en el diabético o en el alcohólico, lo que se llama una polineuropatía que comprometa los nervios que se dirigen al pene, ese paciente va a tener una impotencia orgánica, pero que no es premonitoria
de un problema cardíaco. Es premonitoria de un problema cardíaco cuando el paciente tiene una impotencia vascular. Y para llegar al diagnóstico de impotencia vascular, lo único que hace el diagnóstico de impotencia vascular es este aparato, el ecodoppler peniano. Doctor, ¿qué le parece si en la próxima edición hablamos precisamente de este tema y extendemos también este otro? ¿Cómo no? Será un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes por la invitación.